inmediatamente que termine con el doctor Jorge Baruch, porque ¿qué significa este décimo lugar o entre los 10 países con más casos de Latinoamérica? Doctor Jorge Baruch, vocero de COVID de la UNAM, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Buenos días al auditorio. Gracias por su disposición, ¿eh? Ya lo estamos haciendo casi colaboradores, pero es que nos gusta apoyarnos mucho también con fuentes nacionales, más para lo de COVID, y estamos en el lugar 10 en Latinoamérica, y estamos en un proceso de volver volver a la nueva normalidad, doctor, en el sentido de que también aquí, y como usted sabe, a nivel nacional, la industria minera, la industria automotriz, la industria de autopartes, vaya, y la construcción van a volver. Ahorita estamos en transición rumbo al 1 de junio, volver con estas actividades esenciales. Entonces, contrasta un poco el mensaje de quédate en casa si ya casi la mitad de la población en el país está volviendo, doctor, y con este lugar también en Latinoamérica. ¿Cómo entender ese contraste? Bueno, antes que nada debemos entender que esta epidemia es, digamos que es diferente. Se inició diferente en varios estados de la República. No es la misma fase en la que nos encontramos en la Ciudad de México, por ejemplo, a la que se encuentran en otros países, en otros estados dentro de la misma República Mexicana. Conforme vaya avanzando en la Ciudad de México, obviamente, donde se están concentrando la mayor cantidad de los casos, obviamente se va a ir modificando la gráfica o la curva epidémica a nivel nacional, precisamente porque la mayoría de los casos están concentrados en en esta región del país. Ahora, recordemos también que es muy importante saber que este semáforo, esta suerte de semáforo, de fases del semáforo para retornar a la nueva normalidad, es cambiante y no solamente es de hacia una sola dirección. Entonces, sí, ahorita nos estamos preparando para reabrir algunos sectores de la industria productiva de nuestro país, pero puede ser que en 2 a 3 semanas regresemos y tengamos que cerrar este tipo de actividades. Entonces, la población debe de entender que este tipo de medidas se van a tomar focalizadas hacia varias regiones dentro de nuestro país y pueden ir y venir dependiendo de la gravedad de los casos que requieran hospitalización y apoyo en terapia intensiva. Entonces, es así como la debemos de entender. Sin lugar a dudas contrasta porque justo estamos en el pico o en el acné, en el clímax de esta curva epidémica, y recordemos que no es un pico como tal, es una meseta. Entonces se espera que en unas 2 a 3 semanas comience el descenso paulatino de los casos a nivel nacional, pero sobre todo en las regiones del país en donde están concentradas la mayor cantidad de casos graves en este momento, que es en la región norte hacia lo que es Baja California, la península de Baja California, la zona centro del país y en la península, en la punta de la península del sureste, en donde está los estados de Quintana Roo y Yucatán. Entonces, a ver, lo que me está diciendo usted, sí, van a regresar, pero si no atendemos las recomendaciones, pudieran volver a parar. ¿Qué hará que pues, se diera este escenario, por ejemplo? ¿Cómo se podría dar este escenario si se incrementan los casos? A ver, sí, porque, insisto con el contraste, con el regreso a esa nueva normalidad, con el regreso de esta industria, pues va a haber movilidad, doctor. Es decir, en el país, en el Exactamente. estado. A ver, digo, por eso es contrastante. De repente Uh-huh. uno no lo entiende. A ver, pues si están volviendo ya, va a haber gente que va a estar manejando la calle, que va a estar llegando a pararse a tiendas. Es decir, esto se va a activar. Y a nos guste o no, bueno, ya se está activando. Exactamente, ya se está activando y puede llegar a recrudecer, puede incluso hacer peor la segunda oleada que la primera que estamos viviendo si no respetamos las medidas de sana distancia. Incluso si esto no para, por ejemplo, en en la Ciudad de México ya se extendió esta fase de color rojo hasta el 15 de junio, por lo menos. Ujú. En otros estados de la República, bueno, se tomarán otras medidas de acuerdo a cómo se esté llevando a cabo la curva dentro de cada estado o cada municipio,
pero justamente si se van a reactivar algunas actividades económicas, no es para regresar a la normalidad ni a la nueva normalidad, simplemente es por la necesidad que se requiere de reactivar estos sectores de las cadenas productivas de nuestro país, y la gente deberá de entender, las personas, nosotros como mexicanos deberemos entender que si vamos a necesitar trabajar, solamente vamos a tener que salir a lo indispensable, que es a trabajar y de regreso. Ahora, si comenzamos a ver que estas cantidades de enfermos regresan o se incrementan, bueno, entonces tendremos que parar estas actividades que reanudarán para evitar que los sistemas de salud de alguna manera se sobrecarguen o se saturen. Y Bien. si vemos que de plano no se puede contener esta primera fase, bueno, entonces tendremos todavía, el gobierno de México, el gobierno federal, tendrá que extender todavía la Jornada Nacional de Sana Distancia y tendrá que evaluar la pertinencia de continuar con estas actividades que se incorporaron a las esenciales o cancelarlas definitivamente hasta que no veamos un progreso. ¿Qué va a determinar esto? Si repuntan las muertes. No, más que nada, no. Bueno, sí, obviamente la consecuencia final es la muerte, pero antes de la muerte, pues están las disponibilidad de camas de hospital. En eso va a depender, en eso es lo que se está basando la metodología del gobierno federal. Entonces, si aumenta la proporción de camas utilizadas, de camas empleadas, entonces de eso va a depender si se regresa a un estado todavía de mayor confinamiento. Entonces, estamos bajo una supervisión constante y esto dependería de que si tú vas a regresar a trabajar, guardes sana distancia, lleves tu tapaboca o careta, te laves las manos constantemente. Si estás o traes síntomas de resfriado, mejor ni vayas. Exactamente, sí. Es muy importante que las personas, ante cualquier signo o síntoma de enfermedad respiratoria, se queden en su casa y avisen al trabajo. Esto es fundamental. Prácticamente si esta medida no se respeta, pues las demás no van a tener éxito. Entonces, lo más importante es esto, que ante cualquier signo o síntoma de enfermedad, las personas se queden en su casa y no salgan, porque entonces pueden pues diseminar la enfermedad a los centros de trabajo, y obviamente también los centros de trabajo van a tener que implementar estrictamente y responsablemente medidas de sana distancia, de sanitización, en fin, de filtros sanitarios, para poder detectar a tiempo a las personas que pudieran llegar a presentar los primeros signos y síntomas de la enfermedad. Recordemos que a veces ni siquiera estamos percibiendo que nos sentimos mal cuando ya podemos estar pues contagiando a las demás personas o dispersando el virus por las superficies. Entonces, por eso es muy importante los escaneos y los filtros sanitarios con responsabilidad, porque eso nos va a poder ayudar a detectar a alguien enfermo que tal vez no perciba que está enfermo. Bien, a ver, ese es un punto importante, que cada empresa tenga ¿qué tipo de medidas, aparte de estas individuales? ¿Un cerco, dice? Ajá, un filtro sanitario o sea, personal capacitado, debidamente capacitado, personal de la salud, debidamente capacitado y equipado, obviamente, para poder hacer un filtro sanitario. ¿Esto qué quiere decir? A la entrada Claro. del trabajo, esté detectando a las personas con signos y síntomas a través de cuestionarios, o esté detectando a las personas con signos a través de medirles la temperatura con un termómetro digital, un termómetro de infrarrojo puede ser también, pero también es muy importante que las empresas monten campañas para promover una cultura distinta a la que normalmente tenemos. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas hagan este proceso de informativo en el cual a sus empleados les externen que sí existe la enfermedad, porque todavía es increíble que muchas personas piensen que no es una enfermedad, que no existe, que sí es grave, entonces, porque también muchas personas piensan que no es grave, que es algo leve y pasajero, entonces, y que si tienen signos y síntomas, pues existen estos planes de flexibilidad para que los reporten en cuanto antes y se queden en casa y no haya represalias, porque eso es muy importante también. Entonces, el miedo Ajá. genera que las personas oculten sus signos y síntomas para poder trabajar y para poder recibir sus ingresos, porque si las empresas empiezan a presionar a los empleados para que asistan, para que cumplan sus horas a pesar de sentirse mal,
o dejen de pagarles porque dejan de ir a trabajar, entonces eso nos va a poner en problemas y eso puede llegar a colapsar otra vez las cadenas de producción. Pues esto está muy fácil para cerrar. Que todo el mundo lleve cubreboca y careta al trabajo, punto. A ver, que Y todos... que se reporten enfermos y no vayan a trabajar si es que lo tienen así. Pues por eso, vamos a ver, que todos de rigor las empresas, a ver, que no dejen entrar a nadie en las oficinas si no llevan cubreboca y careta. Por ejemplo, Exactamente. ¿sí? Y que monten filtros de seguridad y que promuevan una cultura y conciencia de la salud preventiva, Muy bien. ¿no? En ese sentido. Le agradezco mucho, doctor. Muchas gracias y estamos en contacto. Nos vemos, Luis. Buenos días. Que tengas buen día. Igualmente, Bye. Jorge Baruch, vocero o COVID de la UNAM en Proyecto Puente. ¿Qué dice el auditorio para ir?